Estamos de regreso en Exacto y hoy nos acompaña aquí en la cabina el expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Muchas gracias, expresidente. A mí me gusta más la tradición anglosajona de seguir llamando presidentes a los que son presidentes, no importando si en ese momento están en funciones, pero entiendo que en México hay que hacer esa diferencia, ¿verdad? No sé, la verdad es que, pero muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Ana Paula, y saludos al auditorio. Sé que estamos estrenando estación, así que mucho éxito. Muchísimas gracias. Muy competido el radio, ¿no? En la Ciudad de México. Muy competido, pero con gente que veo que tiene mucho ánimo de informarse, porque pues todo lo que está pasando en el país me parece que genera esa apertura y ese interés por conocer lo que ocurre en México. Ya lo estaremos viendo. Muy bien. Pero vamos a arrancar con México Libre. Ajá. ¿Cómo va México Libre? Entiendo que ya llevan 47 asambleas, sí, que tienen que hacer 200. Muy bien. La verdad, muy bien, estamos haciendo ya casi 10 asambleas a la semana, lo cual, si logramos sostener este ritmo, yo creo que incrementarlo, porque el movimiento está agarrando mucha atracción, una gran aceptación entre la gente que está acudiendo por su propio pie a las asambleas, organizadas con muy pocos recursos además, y vamos bien, esperamos llegar a la meta en el mes de enero, de las 200 asambleas distritales. Último día de enero tendrían que tener esas 200. Incluso creo que un poco más, porque por las fechas de calendario de vacaciones del INE se fue posponiendo la fecha límite. No tengo el dato exacto, pero nosotros queremos cerrar en diciembre definitivamente ya. Celebrar Navidad ya con las asambleas completas. Pero bueno, falta mucho por hacer y ahí vamos. Vamos muy bien. Sería por ahí son 5 meses, o cerrar en diciembre y ahorita llevan una tercera parte. ¿Sí se puede lograr? Sí se puede. Es decir, si podemos hacer estas 10 asambleas semanales, el ritmo que llevamos, llegamos perfectamente, ¿no? Estamos hablando de hacer 120 asambleas en 3 meses, ¿no? Este fin de semana están convocadas una docena de asambleas, por ejemplo. Por cierto, invito a la gente que vaya y participe. Yo estaré en Zamora el sábado, Margarita estará en Aguascalientes a las 10 de la mañana, ahí cerca en la estación de fui a dar una conferencia hace poco. En fin, hay muchas asambleas en Monterrey, en el Distrito 10, en fin, muy, muy movido ya México Libre, agarrando mucha fuerza, mucha atracción, afortunadamente. ¿Cuál sería el escenario si no lo logran? Entiendo que la esperanza es que sí, pero no sé si cabe en ese escenario pensar en regresar al Partido Acción Nacional, por ejemplo, o eso de plano está descartado. Eso está cerrado. Digo, parte de la razón de este esfuerzo es que el PAN no tiene remedio, ¿no? Tiene una dirigencia que le cerró la puerta a los ciudadanos, un grupo que ha controlado el PAN desde hace varios años, le cerró la puerta a los ciudadanos porque esto les conviene a sus intereses, ¿no? Digo que el PAN se convirtió como dicen los muchachos, en un antro, ¿no?, al que todo el mundo quería entrar, porque el PAN tuvo un partido mucho éxito, sobre todo cuando estuvimos en el gobierno. Y los cadeneros se dieron cuenta que eso representaba poder y dinero. Los cadeneros son los que controlan el padrón interno, lo manipulan. Cerraron la puerta a los ciudadanos, que era lo que refrescaba y fortalecía al PAN, y se ponen de acuerdo entre ellos para repartirse lo que queda, que es cada vez más poco, ¿no? Entonces el de la puerta 1 le dice al de la 3, oye, déjame pasar acá 2 cuates, y no, pues pásame. Y así, por ejemplo, pues, el cadenero de Sinaloa fue el que puso de diputada a la novia del Chapo Guzmán, es increíble que sea diputada del PAN, y el otro fue el que hizo el escándalo allá en Puerto Vallarta, y el otro es el que hizo los moches, ¿no? El actual presidente del PAN, por ejemplo, fue el que hasta un bulevar con su nombre se puso en el municipio de Numarán, en ¿Marco Michoacán. Cortés? Sí. El bulevar ¿Qué diría Marco Cortés? Adolfo Crisli Vivarrón si diera el PAN? No. Mucha gente, por cierto, muchos de los que están apoyándonos y nos da mucho gusto. Pero, no, la verdad, y no, olvídate de ello, la verdad es que, independientemente de lo que los fundadores dijeran, sí se requiere una opción que invite a ciudadanos. Estamos construyendo una cosa muy padre, que es una opción muy ciudadana. El 98% de la gente que va a las asambleas nunca ha estado en un partido político. Claro que si llega alguien honesto del PRI o del PAN o del PRD o quien sea, pues bienvenido. Pero estamos concentrándonos en gente que te lo dicen abiertamente. Yo nunca he estado en política, nunca me ha gustado, nunca he estado en un partido político, pero quiero hacer algo por México. Bueno, sí. Este es el lugar. Y está jalando muy bien. Ahora te vemos muy activo en redes sociales, sobre todo en mi caso, que la que más utilizo es Twitter, ahí te vemos muy activo. Twitter, cuando tú eras presidente, pues ni existía, nació en el 2007. Sí, exacto. Y se volvió relevante a partir de la primavera árabe y de la revolución iraní en el 2009. Entonces, realmente cuando fuiste presidente no era una herramienta como la es actualmente. ¿Cómo te sientes
utilizando esta red social? ¿Qué te da? Pues me da la oportunidad de comunicarme y también de defenderme, ¿no? De decir mis ideas y lo que pienso de las cosas, que por mucho tiempo, por una serie de tabúes y de prejuicios, estaba prácticamente vedado, ¿no? Yo abrí mi cuenta el día que secuestraron a Diego Fernández de Ceballos. No sabía que era Twitter. Eso fue 2009 también. 2009 o 10, ya no me acuerdo exactamente. Creo que 2010. Ok. Había, Manuel Espino, recuerdo, había dicho esta barbaridad de que él había visto el cadáver de Diego y sabía que lo habían matado. Digo, el estilo personal de mentir, ¿no? Y lo había dicho en las redes, que lo había dicho en Twitter. Entonces a mí me, saquen un boletín, o pues, ¿qué sacamos un boletín? Que sabemos lo que no sabemos, en fin. Entonces fue la primera vez que en el avión presidencial, por cierto, al que yo le instalé internet, creé, y fue cuando hicimos la creación de la cuenta y pues lancé el primer tuit en esa coyuntura para aclarar que era pues una infamia lo que estaban diciendo, ¿no? Pero ahora cualquier cosita, ¿no? Escriben en el gobierno el tema de la refinería de Dos Bocas y tú pusiste nuestro Jair Bolsonaro mexicano, refiriéndose a Andrés Manuel López Obrador, y se enciende Bueno, Twitter. es que la verdad es que de que hayan destruido 300 hectáreas de mangle y selva y todavía nos anuncian que van a destruir otras 300 más, me parece pues, un crimen ambiental, francamente. La crítica a Bolsonaro de que está permitiendo la quema del Amazonas, aquí abiertamente desde una decisión de gobierno se hace. Entonces no tenemos que mirar muy lejos para ver el desastre ambiental que se está generando desde decisiones gubernamentales, ¿no? Bueno, además de ese activismo, pues, por ejemplo, podemos platicar contigo esta noche aquí y me parece importante la visión que puede tener alguien como tú, que fuiste presidente de México, que ahora sigues activo, se ve que preocupado y ocupado por lo que venga para el país. Y en ese sentido te preguntaría, ¿cómo ves a México? ¿Cómo ves al país? ¿En qué vamos bien? ¿En qué vamos mal? ¿Qué te preocupa? Pues muchas cosas, ¿no? Lo que resumiría, como dice el propio señor presidente de la República, pues no hay nada que presumir. No es para presumir lo realizado hasta ahora. La economía está en cero. Es una economía, se le puede poner una calificación de 0 al gobierno. Y en materia de inseguridad, mira, sobran las palabras ante las tragedias que estás comentando hace rato, la de Coatzacoalcos, ¿no? Que a todos nos han pasado además. Cuando a mí me pasó lo del Casino Royal Ana Paula, yo estaba a las 8 de la mañana del día siguiente a la puerta del Casino Royal, y trabajando con las víctimas, estando con ellas, dándole mis condolencias, en fin, y logramos atrapar a todos los delincuentes que fueron autores materiales intelectuales de ese brutal atentado, ¿no? Derivado, por cierto, de extorsión. En fin, yo creo que las cifras de inseguridad son muy alarmantes. Estamos ya hablando de más de 100 personas asesinadas diariamente, que es casi el doble de lo que había hacia el final de mi administración. Y también con una percepción de descontrol. No sé con quién estabas hablando ahora, algún interlocutor tuyo en Veracruz, no sé si era reportero. Sí, es un periodista. Pero decía eso, no hay estrategia. Creo que se refería al gobierno local, y tiene razón. Pero tampoco veo estrategia a nivel nacional. No es claro. Lo que he oído del presidente de la mañana es otra vez exhortando a los delincuentes a no hagan eso, ¿no? Que me parece ya me parece una broma, pero no es así. Y creo que hay que entender que el presidente de la República tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la ley. Más allá de los exhortos parroquiales, lo que se requiere es una autoridad que haga eso, que cumpla y que haga cumplir la ley, que tenga la firmeza de enfrentar estos males, que incurra en los costos políticos que tiene que incurrir para detener algo que está poniéndose muy mal, ¿no? Sí. Ya de lo ambiental ya hablamos un poquito, me parece también bien importante. México está perdiendo el liderazgo que tuvo en materia ambiental, sobre todo el cambio climático. Y decía Cuadri, por cierto, en un Twitter hace un rato, decía, bueno, que alguien nos enseñe por lo menos una foto de las que dicen es 1 millón de hectáreas que se han plantado de árboles frutales. La verdad es que creo que estamos enfrente ya de hechos totalmente. Yo no sé si al presidente le están diciendo la verdad. Me parece que no, Ana Paula. Eso no es cierto.
Pero no le están diciendo la verdad, o quizás él quiere algo y lo anuncia como un hecho, porque ya ves que eso le pasa también a Donald Trump. Dice, estamos construyendo un muro y no han construido nada. Puede ser que, bien dice el dicho, que se digan tantas mentiras que hasta luego se las creen, ¿no? Es posible que se llegue a esos límites donde se confunde la voluntad de los buenos deseos con los hechos, y no son lo mismo. A un año de gobierno, o cuando se está haciendo un primer informe de gobierno, aunque no sea un año completo, a más de un año de las elecciones ciertamente, tienen que ser los hechos los que se estén poniendo en la balanza, no las intenciones. Y me parece que hay, no dudo, muy buenas intenciones y muy pocos hechos. A mí me parece realmente relevante lo que se está anunciando. Se decía que se cancelaron pensiones millonarias, por ejemplo, expresidente. Eso no es cierto. Mi pensión era la del nivel de un director general, eran como 110,000 pesos netos o algo así, que doné hace muchos años, por cierto, a la organización Aquí Nadie Se Rinde de niños con cáncer, que ahora no solo no tiene ese dinero, sino además se está haciendo una tragedia nacional del pichicateo y de la ineficiencia y de la estupidez en el manejo de los medicamentos para niños con cáncer, algo literalmente criminal, una negligencia criminal. Entonces son cosas que no son ciertas. No es cierto que ya no esté el avión está, lo seguimos pagando, y además se va, si ese avión no se vuela, va a perder las licencias de vuelo y se va a perder un activo que le cuesta a los mexicanos, un activo, es un daño patrimonial importante. También se anunciaron que se pagarían, creo que no tienen la cifra, no lo tengo, 170,000, lo que cuesta el pago de los adeudos del aeropuerto, que ya no se va a pagar. Sí, que saldrían de la TUA. No sé, pero creo que están hablando de una cifra de 170,000 millones de pesos. Yo en eso siento que a cada rato dicen, bueno, miles por acá, miles por allá, y dices, ¿cómo alcanza la cobija? Pero no es que alcance, es que es también un daño patrimonial terrible para el país. Tirar el dinero por lo que es una arbitrariedad, es un daño patrimonial, es algo serio. Entonces, son muchos temas, pero ahí en el caso del avión presidencial, porque no sé si el contrato de arrendamiento surge durante tu administración, yo entiendo que si ese avión se vende, el producto de esa venta va para el arrendador, no es para... Sí, tiene que ser, independientemente del tema legal, porque finalmente el arrendador puede ser banobra, se puede respetar. El tema de la pérdida económica que se está teniendo por esa decisión pues es muy grande, ¿no? Porque, en fin, son 75,223 millones de pesos lo que cuesta liquidar los contratos del aeropuerto. Son 75 millones tirados a la basura, más el cuello económico que implica para México el no tener ese aeropuerto. Yo, por ejemplo, si yo soy moreliano, ¿no? Si de repente todos los turistas del mundo quisieran venir a México a ocupar todos los cuartos de hotel de todas las bellísimas ciudades del interior de la República que no tienen aeropuerto internacional, ¿no? Dejaríamos desocupadas casi la mitad de las habitaciones. ¿Por qué? Porque no tenemos conexión. Sí, claro, la conectividad. El daño al turismo es desastroso, el daño a los negocios es desastroso. Está implicando además ya riesgos de accidentes aéreos, Ana Paula, que me parece... yo leo una ligereza enorme en la conducción del país, que me preocupa enormemente, y una falta de resultados que se expresa en el cero de crecimiento económico que está registrando México. Ahora, regresando al tema de la inseguridad que comentabas, a ti te achacan mucho esta situación en el país por haber arrancado la famosa guerra del narco. Incluso el presidente López Obrador el otro día se refirió a algo que se ha vuelto viral, que eres el comandante Borolas porque te sacudiste el avispero con un traje del ejército que te quedó grande. Y tú le respondiste al presidente, bueno, a mí me podrá quedar grande el uniforme del ejército, a mí no me queda el saco, y a otros les queda grande el puesto. ¿Le queda grande el puesto al presidente López Obrador? Lo está reflejando, ¿no? Lo está reflejando, evidentemente. Es una pena. El hecho mismo que se dirija a un mexicano, independiente del presidente de la República, ponle que eso sea irrelevante, a un mexicano, a uno de sus gobernados, con apodos, como si el presidente fuera un niño de primaria rezongón y latoso, me parece una vergüenza para México, ¿no? A mí, mírame, la actitud que un presidente de la República tiene para sus propios gobernados es un reflejo de la pobreza moral y personal de quien nos gobierna. Independientemente de que se han elaborado durante muchos años, Ana Paula, pues muchas mentiras. Tú busca una declaración mía que diga, le declaro la guerra al narco.
Es una gran mentira, es una gran falacia que se construyó precisamente para desprestigiar una estrategia de seguridad que requiere México. Yo tuve una estrategia de seguridad que hoy, 2019, sigo pensando que es la correcta y que debe tener 3 ejes. Enfrentar a la delincuencia, reconstruir las instituciones de seguridad y justicia. ¿Enfrentarla cómo? Porque eso es... reconstruir las instituciones de seguridad y justicia, y tercero, restituir el tejido social. Enfrentarla es una decisión clave porque el dilema elemental de gobierno es: ¿la enfrentas o no la enfrentas? Y este gobierno no está enfrentando a la delincuencia. En lugar de tener delincuencia organizada, parece que tenemos delincuencia autorizada. El propio gobierno dice que habla y que negocia con los grupos delincuenciales, luego se desdice de ello. El propio gobierno ofrece amnistías, que de las cuales también se ha desdicho. El gobierno, en lugar de enfrentar con todo el peso de la ley grupos delincuenciales, les hace exhortos y les pide a sus mamás, como dice en mi tierra, a sus mamás suyas de ellos, que les digan que se porten bien. La verdad es que ahí está tomando una decisión clave, que es no enfrentar a la delincuencia, y eso lo están pagando los mexicanos en muchas partes del país, desgraciadamente, entre ellos ahora en Coatzacoalcos. Ahora, él había dicho eso, él había dicho abrazos, no balazos, ¿no? Y yo siento que... Y cuando salió lo de la mamá fue chanclazos, no balazos, ¿no? Eso lo dijo, abrazos, no balazos. Esa estrategia no está funcionando, Ana Paula, punto. Y es parte de esta premisa de no enfrentar a la delincuencia. Es un error, porque defender a los ciudadanos implica enfrentar a la delincuencia. Aplicar la ley implica enfrentar a la delincuencia, y es una obligación constitucional, pero también es una obligación ética. Dijo abrazos, no balazos, y dijo becarios, no sicarios, que ahí sería esta otra parte donde creo que él lo está pensando con el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Restitución, que está haciendo muchas cosas de becas. ¿Sabes de quién es la frase de becarios, no sicarios? Ahí te la dejo de tarea, que la cheques en internet. ¿De quién es? Es una frase mía. Okay. Yo la usaba, precisamente porque tuvimos un ambicioso, enorme programa de becas, que la verdad fue muy exitoso, y que permitió incrementar las tasas de permanencia en educación media, superior y superior, pero eso es otra historia. Eso me parece que está bien, pero eso debería ser expresado con mayor claridad, porque el tercer eje tiene que ser restituir el tejido social, ¿no? Ojalá eso lo haga, pero la primera y la segunda, que es enfrentar a la delincuencia y reconstruir las instituciones para tener policías, fiscales y jueces confiables y eficaces, eso no lo estoy viendo. Ahora, volviendo al tema de sacudir el avispero, este señalamiento de que en tu gobierno tú tomaste la decisión de sacudir el avispero y que no había plan, o que pensaron que era un catarrito y cuando abrieron el cuerpo había cáncer. Hay varias cosas. Porque veo que te gustan las metáforas, y a mí también, y al presidente también, ¿no? Vamos a empezar con la metáfora del avispero. Lo que el señor presidente cree que los delincuentes, estos que son capaces de quemar gente inocente, como los de ayer, son unas lindas abejas de cuya miel vivimos, y que además la cera sirve para hacer sitios pascuales. No. Si a metáforas vamos, yo lo que encontré es que la casa nuestra, donde vivimos todos los mexicanos y donde están nuestros hijos, estaba infestada de animales ponzoñosos, venenosos, de alacranes, de arañas, de plagas, y se pretendía ignorar esa plaga que infesta la casa. Y tú puedes, como presidente, hacerte tonto, en mi tierra se usa otra palabra, y no hacer nada y dejar la casa como está y pretender que eso no existe y dejar que sigan envenenando y picando y matando a tus hijos, o tomar la decisión de limpiar la casa. Yo tomé la decisión de limpiar la casa, y estos señores están tomando la decisión de que sigan creciendo los alacranes y que sigan circulando las arañas sobre las almohadas y sobre las sábanas y sobre la casa y sobre nuestra gente. Estoy totalmente en desacuerdo de eso. 2, la otra metáfora que usted es de cáncer, ¿no? Cuando un médico detecta que hay un cáncer, fíjate qué buena metáfora, su paciente, ¿qué debe hacer, Ana Paula? ¿Operar medicamentos, o cerrarlo? No, medicamento, operar, bueno, una quimio, ¿no? Tienes que intervenir. Yo intervine a un paciente que tiene cáncer, antes de que ese cáncer avanzara y se hiciera inevitable y que fuera demasiado tarde. Y yo creo que razonablemente avanzamos y empezamos a arreglar ese tema, Ana Paula. Mira, las cifras de homicidios en México, la última vez que bajaron fue en mi gobierno. En los 2 últimos años, en el último tercio, bajaron 23%. Una tendencia que siguió incluso en los 3 años del gobierno de Peña Nieto, hasta 2015, donde se vuelve a disparar la tasa de homicidios. ¿Por qué razón? Porque dejaron de aplicar la dosis.
porque dejaron de fortalecer las instituciones de seguridad y justicia. Al contrario, desaparecieron la Secretaría de Seguridad Pública, le bajaron el presupuesto a la Policía Federal, se las bajaron a las policías estatales, se las bajaron a la Procuraduría General de la República, dejaron de enfrentar a los criminales, dejaron de reconstruir el tejido social. Nosotros, tan solo en Ciudad Juárez, en el programa Todos Somos Juárez, en un año metimos más dinero que todo lo que metió la administración anterior en programas de prevención de la delincuencia. Es que entiendo que así como este gobierno, si quisiéramos simplificar la estrategia, es abrazos, no balazos, becarios, no sicarios, que ya me están diciendo aquí en la producción que fue una frase que dijiste en Morelos el 14 de febrero del 2012. En muchas partes, Bueno, por primera vez, ¿no? Sí, sí, sí. Eso sería la estrategia, digamos, simplificada en este gobierno. En el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, me parece que si lo simplificamos fue con que no hablemos del tema, ya los medios internacionales se van a olvidar de esto y con esto se soluciona. En lugar de sacar la plaga de cucarachas y de alacranes que hay en la casa, echarle otra pintadita a la pared, ¿no? Entonces, es un poco también lo que se está haciendo este gobierno. Ahora, este gobierno que había prometido que no iba a utilizar al ejército, ha decidido utilizar a la Guardia Nacional. ¿Qué opinas? ¿Qué es el ejército? Pues sí, no tiene un mando que querían que no fuera militar, pero va a ser un militar en retiro, ¿no? Es el general Rodríguez Bus, un militar que depende del secretario de Defensa. Y los elementos de la Guardia Nacional son militares que, como decían los gobernadores que salieron hace poco en una reunión con los secretarios, pues en la mañana traen su uniforme militar y en la tarde traen su uniforme militar, pero con el partebrazo, la manga, digamos, con la Guardia Nacional. Y los cuentan como dos. Mira, y los cuentan doble. Es grave eso, porque no hay un reclutamiento nuevo de elementos, ojalá fueran civiles. Yo creo más bien una policía civil, por eso creamos la Policía Federal, que es el mayor esfuerzo de organización de instituciones de seguridad que ha habido en México en los últimos 40 años. Pero bueno, no es suficiente, Ana Paula, no es suficiente porque se requiere una verdadera. Si el señor quiso cambiarle de nombre a las cosas y como niño con juguete nuevo quiere decir, no, yo es mío, y por eso hizo la Guardia Nacional, bueno, que lo haga, pero que haga que funcione. Tiene que darle presupuesto, tiene que darle respeto a la Guardia y tiene que permitir un reclutamiento acelerado de nuevos miembros, porque no es suficiente mover a soldados y marinos así nada más, que además a los soldados y marinos no les gusta eso. Y ese reclutamiento tiene que ser sobre una estrategia de confiabilidad que no se está respetando. De tal manera que, por esa razón, ya han encontrado elementos de la Guardia Nacional en bandas de secuestradores, ¿no? ¿Por qué razón? Porque tú no puedes ceder el tema que nosotros creamos también del control de confianza, exámenes toxicológicos, exámenes de polígrafo, exámenes aparte de los de condición física y psicológica, etcétera, que te den confiabilidad en esos elementos, ¿no? Si no haces eso, no va a funcionar. Sí, bueno, este constante cambio de cuerpos policíacos genera también delincuentes que tienen conocimiento de la estrategia del gobierno. Entiendo que Alejandro Martí ha señalado justamente a quien secuestró y asesinó a su hijo Alejandro como un ex AFI que no entró a la Policía Federal y pues tenía todo el conocimiento. No conozco los detalles de lo que diga Alejandro, pero incluso hubiera sido mucho más grave que entrar hasta de acuerdo a una policía. El problema de la gente que está vinculada a la delincuencia, que las deja entrar a los cuerpos policíacos, es que metes al zorro al corral de las gallinas. Sí, claro. No hay peor cosa que dejar tus armas, tus insignias y la información que los ciudadanos dan a manos de criminales, ¿no? Por eso es importante limpiar, o si tú quieres revisar y renovar las policías de una manera adecuada. Eso me parece muy importante. Otra cosa que está incurriendo en este deterioro es que tienes que hacer que haya 32 policías estatales que funcionen y que también sean confiables, y procuradurías estatales que funcionen y también sean confiables. Y eso implica presionar a los gobernadores ciertamente porque son evasivos en esa responsabilidad, pero también darles dinero. Algo que ha hecho este gobierno a partir de diciembre es cerrarle la llave a los gobiernos estatales, muchos de los cuales están en quiebra por los abusos de gobiernos anteriores y que no tienen dinero para construir las instituciones que se merecen. Yo lo resumiría así, Ana Paula. El presidente y su equipo tienen la idea de que solo puede haber policías confiables y buenas, policías de primer mundo, digamos, hasta que seamos un país en desarrollado, ¿no? Cuando haya trabajo que él les va a dar y que no les está dando, porque México tiene una pérdida neta de empleos formales ahorita en estos meses del año.
se van a arreglar los problemas de seguridad y entonces podrán tener policía. Yo digo que es al revés. Para que haya prosperidad en este país y en cualquier país del mundo, tienes que tener instituciones de seguridad y justicia eficaces y fuertes. En otras palabras, si México quiere salir del subdesarrollo, tiene que tener policías, fiscales y jueces de primer mundo y tiene que asignar sus prioridades presupuestales a eso y no las está asignando. Antes bien, se le bajó presupuesto a la ahora Fiscalía General de la República, se le bajaron a muchas cosas, algo se le dio a Defensa para crear la Guardia Nacional, pero está remotamente lejos de ser suficiente para tener las instituciones que tenemos, y los estados están totalmente abandonados e incapaces, al menos presupuestalmente, de hacer frente a este que es hoy por hoy el mayor problema de México, que es la inseguridad. Y más allá del tema de drogas, porque eso no es lo más relevante, lo relevante es la captura del Estado, es decir, el proceso mediante el cual el crimen organizado se viene apoderando cada vez más rápido de esas instituciones de seguridad y justicia, está haciendo trabajar para sus intereses a las policías locales, incluso parte ya de las federales, y está colapsando la vida de los ciudadanos, precisamente pues está poniendo a los ciudadanos en manos de la delincuencia sin que el gobierno haga mayor cosa por frenar esa captura del Estado, que es verdaderamente una amenaza ya no solo a la seguridad de las familias, de por suyo grave, sino a la seguridad nacional. Bueno, ya decía el presidente que el crimen organizado también es pueblo, ¿no? Lo decía este fin de semana ante la desesperación de ciudadanos que le decían, ¿quién los va a perseguir a estos delincuentes? Y él decía, bueno, es que ellos también son pueblo. No, la verdad es que me parece una crueldad del presidente abandonar a la gente a su suerte. Y no son pueblo, definitivamente son delincuentes, y hay que llamarlos por su nombre. Si a pueblo vamos, yo diría que pueblo es el ciudadano que saca la basura, que lleva a los niños a la escuela, que paga sus impuestos, que respeta a sus vecinos y que entiende una cosa básica, que la única manera de prosperar para un país o para una familia es trabajando, la única manera de salir adelante. Ese es pueblo, y si quieres pueblo bueno, el hombre es un ser humano que no es ni la idílica persona buena de Rousseau, ni es tampoco el lobo para el hombre de Hobbes, ¿no? El hombre es un ser humano que responde a incentivos reales en la vida, incentivos económicos, incentivos sociales, incentivos afectivos. El incentivo que debe venir por naturaleza en una sociedad organizada para que esta no se desarticule es la ley. La ley debe decirte qué es bueno y qué es malo, y cuando la ley es buena y se aplica, la propia sociedad puede funcionar. En cambio, cuando la gente aprende que violar la ley te hace avanzar más, la sociedad se desarticula. Cuando tú estás esperando pacientemente el semáforo, el verde, y alguien se mete en sentido contrario, rebasa a todo el mundo, y sale adelante de los demás, y le va bien y llega más temprano a su trabajo, todo el mundo, en ese momento o al día siguiente, va a tratar de tomar el carril contrario, y se va a hacer un caos en el semáforo. La ley es igual. Cuando existe la amenaza creíble de que quien rompa la ley le va a ir mal y va a ser castigado, la sociedad puede funcionar. Si en cambio se va generalizando la idea de que tú puedes romper la ley y te va a ir muy bien, entonces esa sociedad se colapsa. Ese loco o esos asesinos criminales de Coatzacoalcos que tiraron esas bombas Molotov y que cerraron ese table, ¿no? ¿Por qué lo hacen? Porque tienen en su cabeza la idea de que violando la ley no pasa absolutamente nada. Idea correcta. Idea desgraciadamente correcta, prevalece la idea de la impunidad, que se exacerba en la conducta de un gobierno que no marca claramente el compromiso de que la van a pagar, de que les vas a echar todo el peso del Estado contra ellos, de que el gobierno considera de que son pueblo, también son pueblo. Yo a ese señor no lo considero un mexicano que merezca estar en la calle. Volviendo a esto de el comandante Borolas y las referencias que hace a ti el presidente Andrés Manuel López Obrador, si te ha llamado corruptos, tú le contestas a través de Twitter, pero sí hace alguna vez que incluso le pusiste, oye, si va a decir nombre, va a achacar culpas, que diga nombres, yo he pagado mis impuestos, no he evadido, ¿no? Sí, cuando luego salió la Fox, perdón. Pero se ha hecho una referencia constante a ti, un poco a Vicente Fox y prácticamente nada a Enrique Peña Nieto. ¿Tú crees que hay un pacto entre Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto en la elección para
a garantizarle impunidad a Peña Nieto a cambio de que se le despejara el camino a la presidencia Andrés Manuel? No lo sé, no tendría más elementos de juicio que los que tú estás describiendo, ¿no? Uh-huh. Ahora, primero varias cosas. Yo visité toda mi administración, estuve muy cerca de los militares y de las policías. Fui a numerosos cuarteles en todo el país, compartí el rancho, como ellos dicen, con ellos, comía con ellos, en fin. Me siento muy identificado con las Fuerzas Armadas, efectivamente. Un día yendo en Año Nuevo, por cierto, uh-huh, a la zona militar de Apatzingán, un soldado lo estaban recibiendo, me regaló una chamarra y el kepi, y me los puse, porque me parece una cortesía y una cosa afectiva elemental. Lo de menos es ver si no me quedan las mangas, si no me gusta el color, me la puse y punto. Uh-huh. Y esa es la historia de la famosa chamarra. Todos los presidentes han usado un indumentaria militar, todos, tú puedes revisar. Claro, se la ponen se la ponían pues para la foto, literalmente. Uh-huh. Yo me la puse porque fui a un campo militar, me ofreció un soldado la chamarra y me la puse. Punto, esa es toda la historia, ¿no? Es un hecho también que el presidente tiene pues un problema, una obsesión conmigo, uh-huh, ¿no? Que yo creo que eso es más bien eso se arregla en otro lado, ¿no? Se arregla, uh-huh, tiene un problema él. ¿En dónde se arregla? Pues no sé, yo creo que se trata de un problema psicológico, ¿no? Uh-huh. Ha vuelto a hablar del tema asegurando que 2006 hubo fraude electoral y yo tengo la impresión de que muchos de sus seguidores le creen ciegamente. No, muchos de ellos le creen ciegamente. Él puede decir mentiras, como está nuestro que dice mentiras todos los días y se las creen, ¿no? Esa es una gran mentira, Ana Paula. Uh-huh. Como también dije, y clarifiqué en Twitter, eso él sabe que es falso. Hay un libro muy interesante creo que es de Javier Tello. ¿Carlos Tello? Carlos o Javier, no me acuerdo. Carlos. Carlos ha escrito sobre esos temas y Javier no. No me acuerdo. Uno de los Tello, entonces, que habla del 6 de julio. Él saca estos datos, pero bueno, él aseguró en la noche del 6 de julio que tenía otros datos, que él me había ganado por más de 500,000 de votos. Uh-huh. Y que sus datos decían eso. La verdad es que su encuestadora Ana Cristina Covarrubias, el conteo de salida, no la encuesta de salida, sino el conteo rápido de esa noche, le arrojó que yo había ganado la elección, y él lo supo y siempre lo ocultó. Le mintió a sus seguidores y le mintió a México. Uh-huh. Y siempre lo he retado a que exhiba las pruebas del fraude, y nunca ha sido capaz de exhibir una, Ana Paula. Pero sí tiene un problema de una obsesión conmigo, que pues ojalá la pueda corregir con, no sé, una terapia, algo así. Si las mañaneras le sirven de terapia, pues qué bueno, porque estamos un presidente saludable, ¿no? Por lo que a mí respecta, me honra mucho que se dirija a mí todos los días. El que incluso crea que me voy a ofender con sus epítetos o con sus apodos, pues me parece muy mal como presidente, pero me divierte mucho y además nos fortalece, porque él me está haciendo formalmente, o nos está haciendo a Margarita y a mí en México Libre, los líderes de una oposición que está necesitando México. Una oposición que no existe y que nosotros vamos a construir, porque estamos convencidos de que México requiere un balance que equilibre un poder autoritario, como hacía mucho no tenía México. Estamos en la reconstrucción del partido hegemónico, estamos en la reconstrucción del México del presidente imperial, y eso requiere ciudadanos que se le pongan enfrente al presidente, que sean capaces de señalar sus errores y correr todos los riesgos de enfrentarse a un poder autoritario, que si no lo frenamos ahora, todos los mexicanos los vamos a lamentar, uh-huh, pues más temprano que tarde. Vamos a tener que ir rápido a un corte para regresar y platicar un poco más de esto. Si ves una involución democrática, cómo ves los escenarios hacia el 2021 y más temas. Vamos rápidamente a una pausa. Estamos en Exacto platicando con el expresidente Felipe Calderón. No se vaya, ya volvemos. Comunícate al WhatsApp de Exacto y Ana Paula Ordorica, 55 66 76 63 44. Tu opinión es importante y nos interesa. Queremos escucharte. Baja nuestra nueva app, disponible para sistema Android y iOS. Encuéntrala como Radio XFM. Con la reforma educativa aprobada en el Senado, se garantizará la educación inicial y superior a niñas, niños y jóvenes. Ahora, la educación incluirá a todos y seguirá siendo gratuita y laica, basada en el respeto de la dignidad de las personas
con enfoque de derechos humanos, de igualdad sustantiva y de excelencia. Así, refrendamos nuestro compromiso de servir. 64ª legislatura. Senado de la República. Cercanía y resultados. En la Cámara no hay tiempo que perder para legislar. Lo que lograron las y los diputados es que ahora estudiar hasta la universidad, que es un derecho para todas las personas. Lo que yo vi es que ahora en los planes y programas de estudio se incluirán las lenguas indígenas y además se realizarán con perspectiva de género. Muy bien, las y los diputados están trabajando para que los niños y las niñas estemos mejor preparados. Ahora le toca a usted decidir qué carrera quiere estudiar. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Hace un año escuchamos. Los gobiernos corruptos han dejado en el abandono a los jóvenes. Nosotros vamos a garantizar que ningún joven se quede sin la oportunidad de estudiar. Van a tener becas. Lo resumo en una frase. Becarios sí, sicarios no. No es por presumir, pero soy un hombre de palabra. En 9 meses se han otorgado 10 millones de becas a estudiantes pobres, una inversión de 60,000 millones de pesos, algo nunca visto en la historia del país. Los compromisos se cumplen. Primer informe, Gobierno de México. Comunícate al WhatsApp de Exacto y Ana Paula Ordorica, 55 66 76 63 44. Tu opinión es importante y nos interesa. Queremos escucharte. Estamos de regreso en Exacto. Aquí en la cabina nos acompaña el expresidente Felipe Calderón para seguir platicando. Hablabas de el tema de democracia, de la importancia de que hagamos algo porque de lo contrario lo podríamos lamentar. ¿Sí ves una involución? Porque luego hay gente que dice, ay, son unos exagerados los que creen que nos vamos rumbo a hacer como Argentina o por el rumbo que va Venezuela. México es otra cosa, tenemos de vecino Estados Unidos, esto no nos podría pasar y además ese no es el propósito de Andrés Manuel López Obrador, él no se quiere reelegir. ¿Qué opinas de esto? Opino que sí estamos en la construcción de un poder, la restauración del poder hegemónico, como no he visto México en mucho tiempo. Para mí la cuarta transformación no es más que la cuarta etapa del PRI. El PRI ha tenido 4 etapas: Partido de la Revolución Mexicana, Partido Nacional Revolucionario, Partido Revolucionario Institucional y ahora Movimiento de Renovación Nacional Morena. Pues eso es lo único cuarto que tiene. Y este es peligroso porque implica una restauración autoritaria de una presidencia imperial. Hay un libro que seguramente conoces que se llama ¿Por qué mueren las democracias?, de Litvitsky, y él pone un test para regímenes y tiene 4 preguntas básicas, no las recuerdo exactamente, pero una es si el poder, el extremo poder, respeta o no los formatos democráticos. Si tú ves la consulta famosa para destruir el aeropuerto de la Ciudad de México, totalmente desordenada, sin la autoridad electoral, como lo manda la Constitución, es no respetar lo democrático. Si tú ves las consultas a mano alzada, ¿qué hace? 2, si respeta o no respeta la legitimidad de sus opositores. Y la verdad es que el descalificar a cualquiera que piense distinto que él, ya con apodos, que es lo más infantil y lo más estúpido que se puede hacer, o con nombres de corruptos o neoliberales o fifís, no es un hombre que respete ni que reconozca la legitimidad de quien piensa distinto que él. Si tolera la violencia, es una tercera prueba de Litvitsky. Ahí, evidentemente, yo creo que eso es una prueba que no es dable decir que lo hace. Sin embargo, sí ha habido hechos violentos que él los tolera. Por ejemplo, el bloqueo que hicieron los maestros a vías de ferrocarril durante varias semanas, que hizo un daño económico colosal al país, pero que abonó a esto, que es la idea de que quien viola la ley le va bien, que es lo que está destrozando la cohesión básica del Estado de Derecho. Y finalmente, si acosa las libertades, en particular la libertad de prensa, las ha respetado hasta ahora, pero la referencia que hace un día sí y otro día también a Reforma, por ejemplo, sí, el ataque a Reforma, o el hecho de que hayan sido removidos locutores, colegas tuyos muy importantes, los líderes de la vida nacional, que han discrepado de él algunas cosas. El caso más famoso fue el de Carlos Loret, pero no es el primero, ha habido otros anteriormente. Me parece muy peligroso, y aplicando este test democrático, me parece que vamos en un camino
de deterioro de la vida democrática nacional que hay que parar. Que si vamos a ser Venezuela o no, pues mira, yo voy a ir a Zamora a una asamblea el sábado. Para ir a Zamora hay que tomar la carretera a Guadalajara, ¿no? Y ya luego te desvías ahí en Ecuandureo, en La Piedad, en fin, hacia Zamora. Pues no estamos en la carretera Zamora, pero ya vamos en la México-Guadalajara, ¿eh? Ok, entonces, entiendo. Y algo muy importante que es importante que tu auditorio escuche. ¿Por qué es importante organizarse ahora? Porque tenemos la oportunidad de aprender del caso venezolano. Chávez fue electo democráticamente en 1998. ¿Qué hicieron los venezolanos que estaban preocupados en desacuerdo con él? Unos se fueron a Miami, otros se acomodaron, fueron esos grandes empresarios que aparecían en las fotos con el presidente, justo como lo están haciendo ahora, que le apostaban a más o menos acomodarse y hacer la barba porque, híjole, igual si la libramos. Al final no la libraron. Y otros, mucha gente siguió con su vida y sus cosas, sus negocios, criticando a los partidos políticos tradicionales con toda razón, porque colapsaron por corrupción, con toda razón. Fue el caso de Copey y del Socialdemócrata, que es el caso del PAN y el PRI, por ejemplo, están colapsados, totalmente inexistentes. Pero de ahí no hicieron nada más. Lilian Tintori, Leopoldo López y otras gentes aparecieron en el escenario, pues más o menos en el 2010 o 2011. Sí, Enrique Capriles. Capriles fue candidato en el 2011-10, no me acuerdo. Más de una década, Ana Paula, donde los venezolanos no hicieron nada. Y yo creo que se van a estar arrepintiendo de ello. Nosotros estamos en ese momento. Es el momento de organizarnos. Los memes son buenos, las redes son buenas, las marchas son buenas, pero no basta. La única manera de incidir en las decisiones de gobierno, de hacer un contrapeso real de poder político, es la participación política de ciudadanos de carne y hueso, y es lo que estamos haciendo en México Libre. Ahora, mencionas el caso de los empresarios y eso me llama mucho la atención porque pues los vimos ayer muy cercanos al presidente celebrando un acuerdo que consideraron que fue ganar. Pero el presidente mismo ha tuiteado que si don Alberto Balleres le mandó una carta felicitándolo por la respuesta que le dio en algún momento a Donald Trump. En fin, los empresarios parece que se acercan al presidente para decirle sí, pero a la hora de invertir, pues vemos los números, vemos la creación de empleos, vemos quienes están dejando su dinero aquí y quienes no, y resulta que hay un discurso y hay unas acciones que no van por la misma ruta. Bueno, es que obviamente esos entes pues no están peleados con su dinero, ¿no? Y saben que invertir en México ahora es muy arriesgado. De hecho, yo creo que muchos de ellos están luchando por defender las inversiones que ya tienen, ¿no? Don Alberto Balleres tiene concesiones mineras y tiene además bloques petroleros, y me imagino que su responsabilidad corporativa debe ser, pues hay que quedar bien, ¿no? Pero la inversión ahora no va a llegar, y de hecho, la que llega, como tú sabes, está llegando porque estamos pagando las tasas de interés reales más caras del mundo. Sí. Una tasa de interés que están además contribuyendo también al frenón de la economía. Y, en fin, varias cosas. Pero bueno, yo creo que a los empresarios les va a pasar lo que aquel comercial de ciertos productos, que no voy a hacer aquí para no tener un golazo, pero ¿te acuerdas aquello de que estaban los tomatitos muy contentitos cuando llegó el verdugo a hacerlos? Les va a pasar eso, ¿no? Están los tomatitos bien contentitos hasta que un día llegue y seco, ¿no? Los van a hacer jugo. Tú lo ves jugo. Así. ¿Sí? Bueno, hay un libro muy famoso de hace muchísimos años, El gato pardo. Eso no lo leí. De Giuseppe de Lampedusa, viejísimo, que habla de cómo se acopla todo. Hay que permitir los cambios para que todo permanezca igual, y los primeros que se dicen pro cambio pero que se acoplan para que ellos queden como los grandes empresarios, pues son ellos, los empresarios. Sí, de ahí viene la expresión gatopardismo, ¿no? Exactamente. Pues sí, yo creo que eso está pasando igual que en Venezuela. Pero ¿qué es lo que tiene que pasar distinto? Yo creo que la gente se tiene que organizar. Tenemos que hacer una organización fuerte de ciudadanos que se le pueda poner enfrente al presidente y a su partido. Ahora, decías que sientes que sí hay buenas intenciones de parte del presidente hacia México. Entonces, no ves la posibilidad de que todo esto que está ocurriendo es por inexperiencia y que pueda enmendarse el rumbo del barco que es México. Desgraciadamente no. Todos hemos sido inexpertos al entrar a la presidencia, ¿no? Sí. Pero los resultados han sido diametralmente contrastantes, la verdad. A mí me parece que no solo hay una experiencia, sino hay una gran arrogancia
de querer hacer prevalecer los prejuicios ideológicos por encima de lo que es la ciencia económica o las disciplinas de políticas públicas elementales. No solo eso, hay un desprecio por quien estudia las disciplinas económicas. Hay un desprecio a nuestra casa común, por ejemplo, al ITAM, ¿no? Uh-huh. Con una arrogancia brutal. Hay un desprecio a quien estudia en el extranjero. Y eso, hay un desprecio al conocimiento. Y eso efectivamente se está reflejando en políticas públicas que están arruinando, o por lo menos, déjame decirlo en palabras más suaves, deteriorando la vida pública de México. No es simplemente inexperiencia, es una arrogancia que de seguir pues va a pagar consecuencias muy altas. Y cuando se defienden prejuicios ideológicos con tanta arrogancia, creo que estamos en el peor de los escenarios. El 2021, ¿cómo lo ves? Se mantiene, porque tiene alta popularidad el presidente Andrés Manuel López Obrador, sí. Arrastra a los votantes en favor de Morena. ¿Sientes que eso no, lo mantiene? Eso no sabemos. Uh-huh. De mi experiencia, tener una alta aprobación presidencial, que yo creo que la va a tener él siempre, o por mucho tiempo más bien, no se traduce necesariamente en preferencia partidista. De hecho, en las elecciones locales de este año ya hubo tropezones fuertes para Morena en varias partes. 2, hay que revisar las encuestas, por ahí vi alguna, no me acuerdo qué, la aprobación presidencial personal del presidente es alta, y sí, entendiblemente. Hoy el Universal saca 69%. Sí. Uh-huh. Yo al salir de la presidencia tuve 68%. Uh-huh. Y no obstante perdimos estrepitosamente las elecciones. Sí. Entonces no es lo mismo aprobación presidencial que preferencia electoral. Y 3, hay que ver cómo están los indicadores por temas, Ana Paula. Yo quiero ver lo que dicen las encuestas, y la gente le pregunta, ¿usted qué opina del tema de seguridad? ¿Está bien o está mal? ¿Usted qué opina del tema de empleo? ¿Usted qué opina del tema de la economía? Yo, honestamente, creo que en ninguno de esos llega a 69%. Es más, yo creo que en esos sale negativa la referencia. Y esto es importante porque eso repercute en lo que va a pasar adelante en el 21. ¿Qué es lo que la inercia nos lleva a decir que en el 21 el presidente gana otra vez la mayoría de la Cámara, que la tiene ahora? Uh-huh. Y la única manera de romper la inercia es que haya una oposición que le pueda hacer frente. Yo veo con pena que los partidos actuales son incapaces de representar esa voz y esa oposición. Y yo estoy convencido también que nosotros en México Libre vamos a hacer esa oposición. Debo decir con toda razón, digo con honestidad, que también debo agradecerle al señor presidente que se dirija a mí por lo menos una vez a la semana en sus mañaneras, porque eso está verdaderamente dándonos una fortaleza que no esperábamos. Publicidad gratis, la gente se está acercando a nosotros, nuestras asambleas se están saturando. La de Álvaro Obregón de hace un fin de semana y 2 fines de semana, saturada, la gente en la calle, tuvimos que registrar a la gente que estaba afuera, casi 400 personas que ya no pudieron entrar. En San Pedro Garza García también este fin de semana, la gente ya no pudo entrar por seguridad y protección civil, vieron que ya no podían entrar, en fin, muy exitosas, otras han salido, otras no, en fin, pero no cabe duda que una buena parte es porque quien nos está articulando como el referente opositor es el presidente López Obrador, y hay que agradecerse. No pues está con hablando, ese agradecimiento. Pues con ese agradecimiento, ¿no? Nos tenemos que despedir, que ya nos pasamos un poquito de tiempo, pero gracias, expresidente Felipe Calderón, por estar con nosotros aquí esta noche.